Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por atender esta invitación al panel que hemos denominado Política Criminal y Mecanismos para la Disrupción del Lavado de Activos, Extinción de Dominio y Alternatividad Penal. Para mí es un honor poder acompañarlos esta tarde moderando esta conversación en donde grandes juristas nos van a contar cuál es su percepción sobre este tema tan importante y sobre todo nos van a mostrar su visión sobre la aplicabilidad de la extinción de dominio y la alternatividad penal. En el día de hoy me acompaña el doctor Enrique Gil Botero. El doctor Enrique Gil es actual secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos y fue ministro de Justicia y del Derecho de Colombia durante los años 2017 y 2018. También nos acompaña vía web el doctor Lorenzo Tordelli, de Italia, que es co-coordinador de la iniciativa El Pacto. Nos acompaña también acá presencialmente el doctor Mauricio Pava Lugo, socio de Pava Díaz, y también el doctor Iván Cancino, de Colombia, director de Cancino Abogados. También nos acompaña el doctor Andrés Ávila, compañero de gobierno y presidente de la Sociedad de Activos Especiales SAE. A todos una especial bienvenida y contarles un poco cómo va a ser la dinámica de este panel. La idea es que podamos tener una conversación fluida sobre estos temas, los grandes retos que tenemos en materia de disrupción del lavado de activos y que nos concentremos también un poco en las dos herramientas que hemos venido utilizando los estados para este propósito, que son la extinción de dominio y la alternatividad penal como mecanismo para esta disrupción. La metodología para la discusión va a ser una primera intervención, cada panelista va a hacer una primera intervención desde su expertise en relación con la temática del panel. Esta intervención, señores panelistas, va a tener una duración aproximada de 7 minutos con el fin de que ustedes no tengan que estar pendientes del tiempo y puedan estar tranquilos en su intervención. Allá atrás nos van a avisar cuando falte un minuto, de tal manera que ustedes puedan organizar para el cierre. Posteriormente tendremos una conversación con cada uno de los panelistas para que desde su área de conocimiento y de expertise nos compartan un poco su visión sobre esta problemática a través de 2 preguntas que se formularán a cada panelista. De esta manera damos inicio a este panel que lo que busca es tener una discusión y unos aportes en relación con cómo debe ser la forma de combatir y enfrentar el crimen transnacional organizado. Como todos sabemos, el crimen organizado transnacional está compuesto por un sinnúmero de delitos que no conocen fronteras y básicamente ese es el gran reto, lograr generar acciones encaminadas a disrumpir esa red de valor que tiene esas manifestaciones criminales. En este panel nos vamos a centrar en la extinción de dominio como mecanismo para perseguir las finanzas de estas organizaciones de crimen transnacional y, por supuesto, la alternatividad penal como una herramienta para mejorar la colaboración que exista de responsables de este tipo de crímenes en la disrupción de esta red de valor criminal. De esta manera damos inicio a este panel y quisiera hablar primero con el doctor Enrique Gil. Doctor Enrique Gil, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y un honor tenerlo acá. Buenas tardes a todos los presentes y a quienes nos siguen en línea. Quiero expresar mi agradecimiento a los organizadores del evento y es para mí un honor hacer parte de este panel y extiendo un saludo a los integrantes del mismo, en especial a la señora viceministra. Ahora bien, entrando en materia, el blanqueo de capitales es un delito cuyo desmantelamiento representa uno de los desafíos más importantes para todos los países a nivel global. Es un delito peligroso en grado sumo porque está asociado a tipos delictivos que corroen los basamentos de la sociedad y ponen en riesgo la seguridad de los países. Generalmente está vinculado al crimen organizado transnacional en la forma de narcotráfico, trata de personas, terrorismo, corrupción, tráfico de armas, por citar algunos de ellos. En la Unión Europea se estima que la cantidad de dinero blanqueado en sus países representa el 1% de su
Producto Interno Bruto. Y según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, cada año se blanquea el equivalente al 2.7 del Producto Interno Bruto anual mundial. A su vez, sabemos que el lavado de dinero es difícil de atrapar, es silencioso, permea las capas subterráneas de la sociedad, busca los resquicios normativos y afecta los cimientos del Estado de Derecho y de las sociedades democráticas. Las herramientas que utiliza son variadas: empresas fantasma, facturación fraudulenta, tenencia de acciones, bonos y, más reciente, las criptomonedas, por nombrar algunos ejemplos. Una característica habitual del blanqueo es que se trazan rutas por donde circula el dinero o los bienes que saltan entre jurisdicciones con legislaciones y controles robustos para que se pierda el rastreo de origen del dinero y de sus beneficiarios finales. Una vez en el sistema, suele reutilizarse sin inconvenientes para compras de bienes de lujo, por ejemplo. En este marco, la cooperación jurídica internacional se presenta como un elemento esencial para combatir el lavado de activos. Las medidas adoptadas por los estados son necesarias, pero no son suficientes frente a esta forma de criminalidad. Necesitamos fortalecer a nivel interno la normativa, las agencias de localización y gestión de bienes, establecer controles adecuados, unificar bases de datos e integrarlas, incorporar mecanismos de alerta temprana e incluso las recomendaciones del Gavi. Pero estos esfuerzos tenemos que canalizarlos también desde el plano supranacional para mejorar la coordinación y la cooperación internacional con el fin de ser más eficientes en el desmantelamiento del lavado de activos. Y en este sentido, menciono dos tratados. Uno es el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo del 9 de diciembre del 99 y la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, conocido como Convención de Palermo del año 2000. Quiero hacer una mención especial a lo que sucede en el plano iberoamericano, que es donde más nos interesa en razón de este espacio, donde en el plano iberoamericano tanto la normativa como las estructuras estatales en cada uno de los países son muy diversas y eso hace que se complique la cooperación internacional. Las definiciones legales son disímiles, las herramientas existentes para recuperar estos bienes varían. Existen en algunos países el decomiso anticipado, en otros la figura de la extinción de dominio, en algunos casos se requiere sentencias penales previas, en otros no, al igual que la estructuración de sistemas de datos, por citar algunos ejemplos. Además, la trayectoria en la implementación de estas herramientas cambia según el país, siendo Colombia en general el que más experiencia recoge en temas de extinción de dominios y gestión de activos. Por ejemplo, sobre los avances normativos en materia de extinción de dominio, menciono la Ley 1849 del 2017, mediante la cual se reformó el Código de Extinción de Dominio bajo tres ejes primordiales: la supresión de la fijación provisional de la pretensión en la fase de investigación, cambios en la figura de la enajenación temprana y, por último, la ampliación de las causales de justicia premial. Con la enajenación temprana de bienes sujetos a extinción de dominios, se propende evitar que el Estado tenga el problema de administrar tantos bienes y de diferente naturaleza, lo cual contribuye a eliminar posibles causas de corrupción que pueden existir o podrían existir en la administración de los recursos. Asimismo, la justicia premial permite la negociación patrimonial con los procesados con el fin de obtener su efectiva colaboración para lograr avances significativos en las investigaciones penales y la judicialización de otros implicados. Ahora bien, a nivel iberoamericano, desde la CONJIT nos hemos propuesto
trabajar en el combate contra la delincuencia organizada transnacional, en particular a través de afectar sus finanzas, porque es una de las formas más efectivas para desmantelarlas y sabemos que tiene que ser realizado con una perspectiva integral. En el marco de la CONJID y especialmente en Iberoamérica, existe una trayectoria muy sólida en materia de cooperación jurídica internacional, en la consolidación de redes específicas de colaboración, de intercambio de experiencias y en la generación de marcos normativos con capacidad como es la CONJID, que es un organismo que tiene capacidad regulativa. Ahora bien, paralelamente hemos avanzado en materia convencional para agilizar y modernizar la cooperación jurídica internacional mediante un convenio iberoamericano de equipos conjuntos de investigación, el convenio iberoamericano sobre el uso de la videoconferencia y más reciente con la estrella en la cooperación jurídica internacional que es el Tratado de Medellín. Hemos avanzado pues considerablemente y en esta línea nos hemos propuesto para los próximos 2 años 3 metas importantes. La elaboración del Plan de Acción Iberoamericano en la lucha contra el lavado de activos asociado a la delincuencia organizada. Promover un acuerdo iberoamericano con rango de tratado internacional en materia de reparto de bienes decomisados y, finalmente, analizar la viabilidad de la creación de una red de entidades administradoras de activos decomisados a nivel iberoamericano. Desde la CONJID tenemos la capacidad para hacerlo y estamos dispuestos a trabajar en esa perspectiva. El Estado de Derecho es un valor que tenemos que defender día a día con todos los esfuerzos. Y me gustaría cerrar diciendo que en la guerra contra el delito transnacional tenemos que ser más eficientes y estar más organizados que el crimen organizado. Muchas gracias. Doctor Gil, muchísimas gracias por su intervención. Recogemos como puntos importantes el tema de cooperación jurídica internacional. Frente a un problema transnacional debemos tener una respuesta transnacional y entender que los estados no somos capaces de luchar contra este flagelo solos, que nos tenemos que unir y que tenemos que conformar equipos de trabajo y de veras implementar esa cooperación jurídica internacional para lograr ser exitosos. Y por supuesto su propuesta de red de administradoras de bienes, que va a ser muy importante también discutir con el doctor Andrés Ávila, que tiene esa tarea aquí en Colombia. Muchísimas gracias, doctor Gil, y en este momento le daría el uso de la palabra al doctor Tordelli, Lorenzo Tordelli, que nos acompaña vía web, y él nos va a hablar sobre mecanismos de alternatividad y el lavado de activos. Cómo los mecanismos de alternatividad penal nos pueden ayudar a luchar contra el crimen transnacional y especialmente contra el lavado de activos. Doctor Tordelli, un saludo para usted, quizás ya usted está de noche, muy buenas noches y adelante. Buenas noches a todos, buenas tardes por allá. Es un gran placer, un honor poder estar en este panel. No sé si me escuchan bien, yo tengo un eco. Soy Lorenzo Tordelli, soy el coordinador gestor del programa de la Unión Europea, el Pacto. El Pacto es una iniciativa que surge justamente porque no podemos combatir el crimen transnacional organizado solos. Por eso los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea de América Latina decidieron fortalecer su cooperación en este ámbito y se creó esta iniciativa. Es una iniciativa innovadora. Por la primera vez en la historia, para combatir el crimen transnacional organizado, se decidió atacarlo involucrando toda la cadena penal. Entonces, ya existía una cooperación entre Europa Latina en ámbito de sistema de justicia, en ámbito de cooperación policial,
no existía nada en ámbito penitenciario. No existía una cooperación en este ámbito y es especialmente importante siendo la fragilidad que vive América Latina, como hemos vivido en Europa, de sus sistemas penitenciarios. Y hay una criminalidad organizada que se ha especializado en infiltrarse en estos sistemas penitenciarios para gestionar actividades ilícitas. Esto ha sido posible también por las grandes tasas de hacinamientos que existen en América Latina y hacen que el sistema penitenciario sea un poco el anillo más débil de la cadena penal. Por eso es importante fortalecerlo y por eso es importante encontrar forma, por un lado, de atacar el crimen organizado, por el otro, de tener sistemas penitenciarios más sólidos. Porque claramente, en la opinión común, se piensa que una vez que el criminal se ha detenido, entonces se ha solucionado el problema, pero en la realidad de los hechos no es así. Los criminales de su sistema penitenciario, sobre todo si tienen recursos, dineros activos de sus organizaciones criminales, pueden seguir operando y gestionando sus actividades ilícitas. Por eso es fundamental el tema que nos une hoy y esta conexión entre lavado de activos y también alternatividad penal. ¿Por qué lo digo esto? Porque decía del problema del hacinamiento. El problema del hacinamiento es no permite una correcta gestión de los criminales más peligrosos detenidos. Es por eso importante fortalecer las medidas alternativas, o sea, disminuir el hacinamiento de los centros penitenciarios. Esto es un mensaje revolucionario. El coordinador, el magistrado Giovanni Tartaglia Polcini, que es el coordinador del complejo penitenciario, creó refán de la paradoja de Montevideo, o sea, de una grande conferencia que hicimos todos los países de Europa sobre este punto. Las medidas alternativas pueden ser una herramienta de lucha al crimen organizado. Muchas veces se piensa que las medidas alternativas sean un regalo, mientras se tiene que pensar la medida alternativa como una forma alternativa de cumplir una sentencia. Eso permite tener centros penitenciarios menos hacinados, claramente utilizar medidas alternativas para delitos leves, no para los delitos, y poder concentrar la atención sobre los jefes, sobre los líderes, sobre lo que pertenece a los grupos criminales para tener circuitos diferenciados, impedir las comunicaciones y evitar que sigan delinquiendo. En esto es fundamental, por esto, atacar con estas medidas los activos de estos grupos criminales. Y si se hace bien este trabajo, como decía justamente, como se decía en la ponencia anterior, si se hace bien este trabajo, claramente es posible utilizar el dinero recuperado al crimen organizado también para, por un lado, fortalecer los sistemas penitenciarios, que son el anillo más frágil de la cadena penal. Por el otro lado, también incrementar la alternatividad penal. Hay formas de reutilizar este dinero, en esto es una experiencia muy importante que tenemos en Italia, también a fines sociales, y en los fines sociales involucramos también el tema penitenciario. ¿Por qué la experiencia italiana es muy importante en esta materia, en el reutilizo a fines sociales? Porque este es un mensaje enorme que se da al crimen organizado y a la sociedad. O sea, efectivamente es posible reutilizar estos bienes y donarlo a la sociedad para que se vea que el crimen no puede ganar y el Estado puede tener el control, retomar el control de los centros penitenciarios, retomar el control sobre la criminalidad organizada.
Esto es muy importante porque muchas veces es muy difícil decomisar estos bienes, incaudarlos, poderlos venderlos a la sociedad. Sobre todo en territorios como han sido los italianos, donde la criminalidad organizada termina estos territorios. Entonces, es fácil que estos bienes, una vez que se venden, son adquiridos nuevamente por el crimen organizado o prestanombres, o diversamente no se compran porque se tiene miedo de las amenazas de crimen organizada. Poder destinar estos bienes a fines sociales es un mensaje muy fuerte de disrupción, de lucha contra el crimen organizado. En eso, el último pasaje, es posible, repito, que en esta destinación a fines sociales poder otorgar estos bienes también para el ámbito penitenciario. Hay un ejemplo de algunos, durante la pandemia de COVID, que una finca incaudada del crimen organizado se ha utilizado por privados de libertad para construir las mascarillas para el COVID. O sea, ese es un ejemplo solamente para dar de la posibilidad que hay. Entonces, importancia fundamental, lavado de dinero, pull of the money, como decía Giovanni Falcone, recuperar el dinero del crimen organizado, fortalecer nuestro sistema penitenciario utilizando la medida alternativa como una herramienta estratégica. Sobre esto, como programa del pacto, seguimos trabajando. Estamos trabajando con Colombia en eso, creando una articulación interinstitucional para apoyar sobre la experiencia de Europa, de los países de América, en estos objetivos, y seguimos a disposición. Muchísimas gracias de nuevo por esta oportunidad y sigo a disposición. Doctor Tordelli, muchísimas gracias por su intervención y sin lugar a dudas usted coincide y hay un lugar común con nuestros dos anteriores panelistas, y es que la lucha contra el lavado de activos no solamente se debe hacer con la persecución a los responsables de este delito, sino a toda su red financiera, y que muchas veces es mediante golpes financieros y económicos que logramos desarticular la red de valor. Usted mencionaba que el tema de la persecución a los bienes era muy importante. En ese sentido, me gustaría darle el uso de la palabra al doctor Iván Cancino, que en esta ocasión nos va a hablar sobre las garantías que existen en el proceso de extinción de dominio. Adelante, doctor Cancino. Muchas gracias. Yo, si no puedo hablar sentado, me perdonan. Soy un poco inquieto. Y lo primero que debo manifestarles es que este congreso también sirve para rendir homenaje a la Constitución de 1821. Y la Constitución de 1821 obviamente no trataba estos temas, sí traía el derecho a la propiedad en el artículo 177, pero lo más importante frente a las garantías es una anécdota en la que Bolívar no acoge la presidencia, sigue en sus campañas, y Santander es encargado, Antonio Nariño, de la vicepresidencia, coge la espada de los libertadores, la pone encima de una mesa y encima de la espada pone la Constitución de Cúcuta y manda un mensaje diciendo, incluso la espada de los libertadores tiene que estar por debajo de la Constitución. Hoy en día tenemos que entender que con interpretación, claro que sí, las normas son las que nos dejan luchar contra fenómenos como la corrupción o el lavado de activos, no los jueces. Los jueces deben interpretar la Constitución, apegarse a ella, y eso no significa una libertad absoluta en la interpretación de las leyes. Por eso hoy esa espada estaría en la jurisprudencia, en las decisiones, en la dogmática, que tiene que estar acorde precisamente es con la Constitución política y todos los convenios y tratados internacionales. Dicho esto, también hay otra frase que yo aplicaría para la conferencia o la pequeña charla. El dinero no te dará la paz, pero sin dinero no tendrás paz. Y eso se aplica para todas las organizaciones criminales. Si usted le persigue el dinero a las organizaciones criminales, se van a desmoronar, van a cometer errores y el Estado va a tener una capacidad de reacción
necesaria, acorde y precisa a ese flagelo. Ahora, ¿cómo va la extinción de dominio? Tenemos la fortuna que desde los ministerios de justicia del doctor Gil Botero, las reformas que se han hecho, la presidencia de la SAE que eliminó y transformó esa nefasta DNE que tantos problemas tuvo, pues tenemos políticas para combatir precisamente la extinción. ¿Cuál es la primera? Que no podemos confundir extinción de dominio y lavado de activos solamente con delitos como el narcotráfico. No, la extinción de dominio y el lavado de activos sirven o se presentan también frente a fenómenos que no están ligados solamente al narcotráfico, sino a fenómenos de cualquier clase de criminalidad individual, colectiva, nacional o transnacional y que deben ser perseguidos. Hoy en día, a través de los escándalos de la FIFA, de Odebrecht, etcétera, se ha dicho y se ha visto que se lava más dinero a través de fenómenos de corrupción alejados del narcotráfico que del narcotráfico mismo. Y ahí es donde están fijados los ojos de todos los organismos multilaterales y de todos los países del mundo. Segundo punto que yo creo que hay que llamar la atención para que se vayan con alguna reflexión. Creo que la ley de extinción de dominio tiene también una falla, y es precisamente que no es solamente frente a esos grupos grandes, sino que no hay una consonancia entre el valor, por ejemplo, de lo decomisado y el delito investigado. Y les voy a poner un ejemplo. A ver, ustedes pueden decir, no tiene que ver el valor, tiene que ver es el delito y su gravedad. Por ejemplo, una persona es acusada de ofrecerle a un juez en su casa 5 millones de pesos y el inmueble vale 3.000 millones de pesos. ¿Será que es proporcional hacerle una extinción de dominio por ese delito, por esa cuantía a una persona en su patrimonio? Yo desde el punto de vista de la cátedra y de la academia realmente les manifiesto que creo que no hay una proporcionalidad frente a ese tema. Segundo, lo que se llama el efecto mezcla. El efecto mezcla es tal vez el punto más arbitrario que tienen las leyes de extinción de dominio. Porque cuando el Estado a través de sus órganos no puede encontrar una relación tiempo con la adquisición, por ejemplo, la organización criminal se está investigando del 2000 en adelante y logró demostrar que se adquirieron los bienes en 1970, 1980, lo que hace la justicia para poder vincular mis bienes es mirar si, por ejemplo, después del 2000 le cambié la baldosa a la casa, le puse una piscina, le cambié la teja, y entonces hablan del efecto mezcla. Segunda inquietud, ¿será que todo efecto mezcla tiene por qué volver el inmueble objeto de extinción de dominio y relacionarlo con la actividad delictiva? La respuesta, por lo menos por parte mía, es no. El tercer punto, que estoy seguro que también lo tocará más a profundidad el doctor Andrés, es lo que se llama la venta anticipada, también lo tocó el doctor Gil y el doctor Tordelli. Eso sí es una herramienta muy importante. ¿Y por qué es importante? Porque el Estado, por lo menos en Colombia, cuando apropia por extinción de dominio o con una medida cautelar de embargo, secuestro o cualquiera de las tres establecidas en la ley de extinción de dominio, los bienes se están acabando y ustedes los ven, no son productivos, estamos perdiendo dinero. Se incautan casas con piscina que se les puede dar un tratamiento turístico, pero no se les da, se acaban, se caen. Pero, por ejemplo, con esta venta anticipada sí podemos darle productividad, el Estado coge dinero, no hay problemas de corrupción porque se hacen sobre cerrado por subasta pública, se hace la provisión en una fiducia y las causales de esa venta anticipada lo que hacen es que el bien no se dañe, que la persona tenga protegido su patrimonio por si gana al final del proceso ante el juez la extinción de dominio y prácticamente que se protege también ese fenómeno que hoy tanto daño hace, porque los bienes sujetos de extinción de dominio, perecederos o no, se están pudriendo y dañando. Cultivos, casas, etcétera, lo que ustedes quieran, se está dañando. También es absolutamente importante mirar el tema de las criptomonedas. El Bitcoin no es la única, fue la primera, pero a partir de ahí se han creado una cantidad de criptomonedas que son importantes a tener en cuenta y que ciertamente están cambiando el efecto del mundo. Colombia a partir del 2016 con la Superintendencia Financiera y con el Banco de la República ha producido normatividad en la que hay dos conclusiones muy importantes. Primero, tienen que estar vigiladas. Si no hay una vigilancia no hay autorización, por lo tanto es ilegal.
Y el Banco de la República ha sido tajante en que no la reconoce como moneda de circulación en Colombia. Es más, hoy en día tengo entendido que solo hay un país centroamericano que ya la reconoce desde la Constitución como una moneda con círculo legal. ¿Cuáles son las conclusiones? Las conclusiones son que efectivamente la extinción de dominio es una herramienta muy útil y necesaria contra los fenómenos de crimen organizado individual, colectivo, nacional o transnacional. Sin embargo, nosotros no podemos convencer a las personas que en esa lucha todo vale y que las garantías de las personas tienen que ser absolutamente avasalladas por dar una apariencia de lucha contra el narcotráfico o la corrupción. Y quiero terminar, para ser absolutamente exacto y respetuoso en el tiempo, con una frase que resume todo el tema de las garantías. En Colombia y en otros países de América Latina estamos acostumbrados a ser exigentes con el respeto de las garantías propias, como si el concepto se llamara garantías, como si fueran propias, pero cuando le pasa a un tercero, somos unos jueces absolutamente implacables. No nos olvidemos jamás que las garantías son de todos, no son propias de una condición ideológica, política, de género, de nacionalidad o de país. Muchísimas gracias por la atención. Doctor Cancino, muchísimas gracias. Muy importante la reflexión que hace usted, que cuando hablamos de extinción de dominio y de lavado de activos, no solo debemos asociar este tema a narcotráfico, sino hay un sinnúmero de conductas criminales que deben evaluarse y mirarse para poder hablar de estos temas. En ese sentido, es importante escuchar a nuestro director de la Sociedad de Activos Especiales, al doctor Andrés Ávila. Muy importante, doctor Ávila, si nos puede compartir un poco cuál es su visión sobre la enajenación temprana de bienes y qué posible tensión puede haber con las garantías dentro del proceso de extinción de dominio que haya enajenación temprana de bienes. Adelante, doctor Andrés. Gracias, vice. Bueno, aprovecho para saludarlos, muy complacido de compartir el panel con personas tan importantes y conocedoras y sobre todo decirles muy atinadas las presentaciones frente a lo que vemos nosotros desde el administrador de activos. Ponerlos un poquito en contexto. Colombia, a través de la Sociedad de Activos Especiales, cuenta una historia. A través de esos activos, en todo el territorio nacional, nosotros estamos reconociendo nuestra historia criminal, lo que hemos sufrido a raíz del narcotráfico y a raíz hoy en día de otros tipos penales que están generando extinción de dominio. Nosotros somos hoy en día el administrador de bienes de origen ilícito, tengo que reconocerlo siempre, más grande del mundo. Administramos 23.000 inmuebles en todo el territorio nacional. Tenemos más de 1.700 sociedades, 400 de ellas activas en 17 sectores de la economía. Entonces somos realmente un holding de industria, pero todo esto producto del crimen, ¿sí? Más de 8.5 billones tenemos nosotros en este momento en administración, solo en valores catastrales y en valores patrimoniales de estas sociedades. Incluso nos hemos convertido en el quinto hato ganadero más grande de Colombia, administrando más de 30.000 semovientes en diversos momentos de la Sociedad de Activos Especiales. Pero ¿qué pasa? La gran mayoría de estos activos están en proceso de extinción de dominio. El 87% de nuestro portafolio aún se encuentra en proceso. Y a la pregunta clave de cuánto se están demorando los procesos de extinción de dominio en Colombia, tenemos que decirles, hombre, es lamentable, se están demorando en promedio 10 años, pero tenemos casos de más de 25 años de procesos que aún no tienen una sentencia definitiva en donde podamos decirle al país, estos bienes tuvieron un origen ilícito y deben pasar al Estado. Eso nos ha generado a nosotros unas tensiones importantes, porque lamentablemente cuando tú tienes tantos años con activos en administración, lo que más se genera es detrimento, riesgo de daño patrimonial, riesgo de deterioro. Entonces, ¿qué hay que hacer en esos casos? Miren, el Estado tiene que salir a vender los activos y eso lo hemos reconocido internacionalmente. Colombia tiene más de 30 años de experiencia en lo que tiene que ver con extinción de dominio. No hay un país que haya sufrido tanto este proceso o este flagelo como Colombia y las cifras así lo cuentan. Entonces, parte de lo que hemos venido reconociendo a nivel internacional es de nada sirve que nosotros apliquemos la extinción de dominio de manera masiva, ¿sí?, con ese impacto que se ha venido teniendo, si esto no genera resultados en productividad
que garantice que esos mismos recursos que nosotros estamos sacando o que estamos retirando de la criminalidad entren a fortalecer a esas entidades que se encargan de luchar contra el crimen organizado. Nosotros hemos generado más de 130 millones de dólares durante los últimos años gracias a la enajenación temprana. ¿Y en qué consiste esta figura? En reconocer que hay casos en los cuales nosotros tenemos que salir a vender los activos antes de que se deterioren, antes de que se destruyan. No queremos volver a ver casos como el de Chinauta Resort, no queremos ver casos como el de la Posada Alemana. Y la única forma de que esto no se vuelva a presentar es que rápidamente el Estado tome la decisión de salir a vender estos activos. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero ¿qué pasa? Obviamente, cuando nosotros enajenamos, dadas las causales que el ministro Enrique Gil nos comentaba, están en la ley 1849, que eran 7 inicialmente y hemos fortalecido recientemente en la ley de inversión social. Nos dimos a la tarea de preguntarnos qué nos hace falta para seguir vendiendo más activos y generando mayores recursos. Y dijimos, miren, si los procesos de extinción de dominio se están demorando tanto, hay que salir a vender todo lo que tenga más de 5 años en administración de la SAE. Y eso nos lo propusimos y lo vamos a hacer, y durante los próximos 3 años absolutamente todo se va a poner en venta. Y vamos a generar unas reservas para que en caso de una sentencia adversa a los intereses de la nación, nosotros podamos devolver el 100% de los recursos de esa venta vía enajenación temprana. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos así, los gastos de administrar los activos se comen todos los recursos que nosotros hemos podido generar. Y como los procesos toman tanto tiempo, parte de lo que hemos dicho es, esos recursos tienen que servir para fortalecer la rama judicial, para poder tener más fiscales, más jueces de extinción de dominio que puedan agilizar esas decisiones que hoy en día están tomando tanto tiempo. Y las personas, en vez de recibir un activo totalmente deteriorado y en tener que entrar en un proceso y una demanda al Estado por daño, lo que tienen que recibir son los recursos producto de la venta que nosotros hemos generado, más los intereses que se generen por esa venta. Entonces, aquí también hay unas tensiones importantes. Hombre, usted está vendiendo mi activo y no hay una sentencia que determine que el activo pertenece al Estado. Entonces, ¿cómo me resuelve esa tensión? Hay parte de lo que estamos diciendo es, y en eso la Corte Constitucional fue muy ponderada en el 2019, y es la mejor forma de garantizar los derechos de los afectados es la enajenación temprana, porque uno está garantizando que los recursos quedan salvaguardados y los intereses generados se pueden devolver también. Y ahí hay algo que es importante, y es, hombre, ¿por qué lo está vendiendo todo? ¿Por culpa de la mala administración que usted puede mostrar por parte del Estado? Ahí yo también digo y pongo de presente lo siguiente, miren, las medidas cautelares dentro de los procesos de extinción de dominio, el embargo y secuestro, tienen que ser justas, tienen que ser proporcionales y tienen que ser, digamos, ponderadas. Parte de la discusión está en no todo tiene por qué ser secuestrado, y es lo que nosotros estamos poniendo sobre la mesa del lado del administrador. Hay casos en donde nosotros debemos evaluar aquí en Colombia si definitivamente hay que secuestrar tantos activos o podemos generar algunas alternativas, cauciones, fianzas, para no tener que llenarnos de tantos inmuebles, o si debemos buscar cooperación internacional para fortalecernos en la búsqueda de esos activos y del capital. Parte de lo que nosotros decimos como administradores es, no tengamos tantos inmuebles, busquemos la plata, ¿dónde está el flujo del dinero? Busquemos las cuentas, cooperemos para poder compartir esos bienes a nivel internacional, porque de nada sirve, y lo cuento, recientemente estamos recibiendo bienes del Clan del Golfo, bienes que son imposibles de administrar, que nadie nos va a comprar. Entonces, en vez de llenarnos de esos activos, lo que debemos buscar es dónde están las divisas, dónde está el oro. Compartamos información a nivel judicial para que los administradores puedan recibir esos activos y monetizarlos rápidamente, porque de lo contrario nos vamos a llenar de bienes. Somos el holding más grande de Colombia, inmobiliario y de industria, pero queremos los activos y el capital, no tantos bienes, porque de lo contrario la plata se va a demorar en llegar. Entonces aquí la invitación y lo que nosotros queremos dejar como conclusión desde el administrador es, miren, sin lugar a dudas vamos a venderlo todo, y el llamado es, seamos justos y razonables al momento de secuestrar los activos, porque las demandas que se pueden venir contra el Estado por parte de malas decisiones de embargo y secuestro pueden ser cuantiosas,
pero nosotros vamos a garantizar la venta de esos activos para que los recursos generen menor detrimento. Muchísimas gracias. Doctor Andrés, muchísimas gracias y muy interesantes sus reflexiones de cómo la cooperación internacional también puede ayudar a ser mucho más eficientes en el sistema de administración de bienes. Y terminaríamos esta primera parte de nuestro panel con la intervención del doctor Mauricio Pava. Él nos va a contar un poco sobre cómo la delación es una alternativa para la desarticulación de esas redes de lavado de activos. Adelante, doctor Mauricio. Gracias, señora viceministra. Muy buenas tardes a los distinguidos panelistas y a todos ustedes, amigos y amigas. Antes de responder la pregunta de el poder punitivo, ¿para qué?, que es de lo que estamos hablando, de política criminal y alternatividad penal, permítame recordar al periodista, al gran periodista Antonio Caballero, fallecido hace poco, cuando referenciaba a Francisco Santander. Para bien o para mal, Colombia ha sido un país de leyes, y sí, Colombia ha sido un país de leyes y de abogados, para bien o para mal. Pero el reconocimiento que el Pleno Mundial de Juristas le hace a nuestra democracia hoy se gesta allí. La ley es una ficción que existe, que nos rige si creemos en ella, tanto en su concepto como en su método. Cada vez que nuestro Poder Judicial actúa independientemente, decidido, cada vez que hemos acatado con frustración o con satisfacción las decisiones judiciales, hacemos méritos al premio de la libertad y a la democracia que nuestro país ha recibido hoy o está recibiendo. Hablemos pues de política criminal y hablemos de alternatividad penal. A pesar de que podríamos decir que antes que reprimir debemos prevenir y que represión no es sinónimo de gestión, partamos del hecho de que el Estado puede reaccionar de manera legítima punitivamente. En el marco de esa facultad, las instituciones han ejercido el poder punitivo y hay una tensión entre garantías y entre eficiencia. Y de ese equilibrio tan problemático es que proviene su legitimidad. Un ejemplo del poder punitivo es la acción de extinción de dominio. La Corte Constitucional nos ha dicho que es para trazar una clara, visible y decidida frontera moral y jurídica, persiguiendo los recursos y los capitales mal habidos. Por lo general se trata de despojar de los beneficiarios del crimen de sus patrimonios. Procede contra cualquier bien que lo tenga en su poder o que otro lo haya adquirido, siempre con fundamento en garantías como la dignidad humana, la celeridad, la eficacia y la eficiencia. Cabe preguntarse si el poder punitivo de la extinción de dominio ha servido, si ha sido útil, si ha sido eficaz. Sin duda, ha sido un arma potente y, por supuesto, útil. Ha sido un arma de destrucción masiva de patrimonio, sí. Por eso ese botón tiene que ser manejado con tanto cuidado y con tanto rigor. Necesita controles también y necesita elementos que racionalicen el poder punitivo. Recordando una película, Doctor Hill, de Sergio Leone, Lo bueno, lo malo y lo feo, el bueno, el malo y el feo. Hablemos porque Colombia se ha ganado el derecho, la autoridad moral para hablar de la extinción de dominio como política pública. Hablemos de aciertos, hablemos también de desaciertos. Hablemos de lo bueno. Ha sido disuasiva, sin duda. Los colombianos aprendimos, los banqueros, los inversionistas inmobiliarios, aprendimos a hacer negocios, a redoblar el deber de diligencia a la hora de hacer negocios y de estar en el tráfico jurídico, por ejemplo, en los negocios inmobiliarios. En Colombia, ¿por qué no en materia de activos inmobiliarios? Erradicamos la ignorancia deliberada y eso lo aprendimos y se lo debemos a la figura de la extinción de dominio. Hablemos de lo malo. En un país afectado por más de 50 años de conflicto que apenas empezamos a superar con el proceso de paz que iniciamos hace 5 años, hay innumerables activos inmobiliarios que están por fuera del tráfico jurídico. La Corte Constitucional hace poco
amigos, en la sentencia C-327 del 2020 trazó un comienzo, un camino, porque le dijo al Estado, mire, no persiga los bienes de los terceros que estén en un patrimonio ilícito. Le dijo, mire, no le pida a los terceros de buena fe que hagan una investigación hacia atrás, no lo ponga a responder por el pasado de los otros, y ojo, prefiera el patrimonio, persiga el patrimonio que esté en poder ilícito. Ese es un buen comienzo para resolver dificultades que en lo malo hemos podido tener. Lo feo, nuestra acción de extinción de dominio ha sido eficaz, sí, pero no ha sido eficiente, y lo decía ahorita el doctor Ávila. Es necesario simplificar los procedimientos para hacerlos más eficientes, pero no adelgazar las garantías. La propuesta es que excluyamos desde el principio, por desvinculaciones tempranas, los bienes de los terceros de buena fe, que tengamos un procedimiento para depurar la acción de los terceros de buena fe. Tengamos una herramienta punitiva inteligente y con precisión. Tal vez los tiempos de la extinción de dominio como un arma masiva ya cumplieron sus propósitos. Solo reconociendo estos problemas podemos, amigos, enfrentar los retos del mañana, que ya son los de hoy. A modo de ejemplo, hace poco el Banco de la República, o hace ya un tiempo el Banco de la República, opinaba sobre la moneda, el peso y los activos digitales, las criptomonedas. Pero hoy ya estamos en el piloto de las transacciones con criptomonedas en el marco del sandbox que la Superintendencia Financiera ha puesto en marcha. ¿Cómo vamos a operar la extinción de dominio para enfrentar el lavado de activos con criptomonedas? ¿Cómo llegaremos a la extinción de dominio del arte digital, o más conocido como las NFTs? Los tiempos, insisto, amigos todos, de herramientas punitivas y aplicaciones masivas, para bien o para mal, ya cumplieron su propósito. Aboguemos hoy, recomendemos hoy, herramientas normativas de inteligencia y precisión. Y termino cerrando mis reflexiones con una frase del gran Luigi Ferrajoli, que citaba a Bacon: es cruel atormentar el texto de las leyes para que éstas atormenten a los ciudadanos. Muchas gracias. Doctor Mauricio, muchísimas gracias. Importante reflexión la que usted hace sobre el lavado de activos a través de criptomonedas. Y ahí sí que los estados tenemos una mora bien grande y un rezago bien grande por trabajar, porque es una modalidad del crimen que hasta ahora estamos conociendo y en donde debemos adaptar las legislaciones, debemos adaptar la formación de nuestros jueces y de nuestros investigadores para dar una respuesta contundente. Hechas ya estas intervenciones iniciales, les propondría que tengamos una charla a través de unas preguntas orientadoras. Entonces, si le parece, doctor Gil, le preguntaría a usted cómo la lucha contra la criminalidad fortalece la inversión extranjera. Gracias, viceministra. Me voy a poner de pie para la línea que se ha venido manejando. En primer lugar, quiero hacer unos comentarios, porque la altura del debate y de las intervenciones me ha parecido extraordinaria, y quiero llamar la atención sobre varios aspectos. Uno, la débil política criminal o inexistente política criminal que hemos tenido. Dos, la falencia que tenemos en el sistema penitenciario o carcelario. Y puedo hablar esto con propiedad, porque cuando fui ministro de Justicia fue mi gran preocupación y traté de llevar proyectos en ese sentido. Asimismo, un aspecto muy importante respecto a la enajenación temprana fue un debate que como ministro me tocó en el Congreso, resaltando las bondades precisamente de esta figura como un mecanismo con dientes eficaz e idóneo para combatir la corrupción que se venía dando frente al manejo de las grandes fortunas y de los bienes decomisados. Me parece importante
que construyamos una política criminal seria, inteligente y que tenga en la mira básicamente los principios cardinales del derecho penal. Pero el derecho penal progresista, no el derecho penal vengativo. Recordemos, y el doctor Cancino hacía referencia a eso, y yo desde que en mi época cuando fui penalista siempre tuve en el frente y en el horizonte el pensamiento del gran maestro Carlos Lozano y Lozano. En el Estado de Derecho ni el delincuente puede quedar por fuera de él. Esa es la base para construir y para dotar de garantías en cualquier tópico del derecho penal. No he entendido el derecho penal desde el punto de vista de la sanción, sino el derecho penal desde el punto de vista del hombre. Ahora bien, este aspecto lo quería traer a colación porque realmente en el campo de la extinción de dominio tenemos que señalar algo que es una forma de criminalidad donde los estados deben adoptar medidas que son necesarias a nivel interno, pero no son suficientes. La misma etiología, la misma naturaleza y los brazos que tienen ciertas formas delictuales trascienden las fronteras nacionales y por ello, frente a este tipo de casos, no todos, como lo señalaba el doctor Cancino, pero una gran mayoría que tienen permeabilizan y tienen una porosidad que no conoce fronteras, y allí es donde el derecho precisamente y la cooperación jurídica internacional tiene que armarse de estrategias, de mecanismos para combatirlo. Uno de ellos es la cooperación jurídica internacional que estamos desarrollando a través de la CONJIT con la plataforma Ibera y con la Iberred como el mecanismo que va a desarrollar precisamente el Tratado de Medellín, que es un arma de transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional que va a poner en jaque precisamente la delincuencia transnacional. La pregunta específicamente de cómo puede afectar la extinción de dominio la inversión extranjera. ¿Cómo fortalece la lucha contra la criminalidad? ¿Cómo la lucha contra la criminalidad fortalece la inversión extranjera? Claro, la lucha contra la criminalidad fortalece la inversión extranjera en la medida en que los inversionistas van a contar con seguridad jurídica, en la medida en que donde haya justicia hay confianza y legitimidad para invertir. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista de la lucha contra la criminalidad en general y la aplicación de la extinción de dominio, puede ser, digamos, un canal que agilice y que permita sentar la inversión extranjera en Colombia o en cualquier país, porque donde hay seguridad jurídica hay tranquilidad, donde hay seguridad jurídica hay paz, donde hay paz hay inversión, hay desarrollo y se consolidan los principios propios del Estado Social de Derecho. Doctor Gil, muchísimas gracias y le preguntaría al doctor Tordelli, que nos está acompañando todavía. Sí, claro. ¿Cómo han impactado las medidas de alternatividad penal el hacinamiento en Italia, doctor Tordelli? Bueno, en primer lugar, gracias por la pregunta. Un gran honor haber podido escuchar tan ilustres panelistas y felicitaciones por haber podido dar unos mensajes tan importantes en tan poco tiempo. Agradezco también el último pasaje del secretario general de la CONJIT sobre el tema del sistema penitenciario. Y retomando lo que decía el doctor Pava sobre la película de Sergio Leone, el buono, el brutto y el cattivo. Respecto a la pregunta, efectivamente como Italia hemos sido también malos, también feos, hemos sido condenados por la Corte Europea de Derechos Humanos porque teníamos niveles de hacinamientos muy elevados, pero también hicimos cosas buenas. Esto es lo más importante. Efectivamente, respecto a la medida alternativa, en los últimos años, aún más con el COVID, se han empujado muchísimo en Italia,
hay una trayectoria que es la de tener más medidas alternativas que medidas detentivas. Y esto es una tendencia europea, no es solo de Italia. Por ejemplo, España es un ejemplo que en ese sentido que tiene más medidas alternativas que detenciones. Es un ejemplo en Europa, es un ejemplo muy avanzado, más que Italia seguramente. Esa es la tendencia que se va a tener en Europa sobre las medidas alternativas, porque somos conscientes que las medidas alternativas son, en primer lugar, más eficientes. Cuesta menos de la detención. La detención en Europa es carísima. En segundo lugar, son más eficientes en términos de reinserción. La reincidencia de las medidas alternativas es mucho menor. Entonces, eso quiere decir más seguridad. Repito, se tiene que utilizar bien, se tiene que diferenciar bien, clasificar medidas alternativas lo más posible, detención última instancia y para delitos graves y para el crimen organizado, que se tiene que cortar, interrumpir la posibilidad que los líderes, los pertenecientes a grupos criminales sigan gestionando actividades ilícitas desde los centros provinciales. Aún más sobre esto, revolvemos al tema, tenemos que atacar los activos. No es posible ganar el crimen organizado con la detención, es imposible, porque se pueden, lo digo por eso, retomando el tema, el caso de Italia, de las mafias italianas. No era posible ganar solamente con la detención. Detenía el abuelo, luego el padre, luego el hijo. Pero sigue la criminalidad organizada. La única forma para parar esto es atacar los activos. Para ganar esta batalla se tiene que atacar los activos criminales. Agradezco mucho al presidente de la SAE por lo que ha dicho, y efectivamente sí, la SAE es un ejemplo, muchos países miran a la SAE como un ejemplo. Estamos colaborando con la SAE, también con nuestra agencia italiana, a través de otros programas de la Unión Europea, bilaterales, y esto creo que es el camino, la colaboración internacional en estas materias, porque hay países que por la historia, por razones históricas, experimentaron, hicieron errores, como le contaba antes, y si experimentamos buenas prácticas, ponerla en común es la única forma para avanzar en esta materia. Muchas gracias. Doctor Tordelli, muchísimas gracias. Y ahora le preguntaría al doctor Cancino. ¿Se podría considerar que la acción de extinción de dominio es un mecanismo más efectivo para luchar contra el crimen organizado y especialmente contra el lavado de activos que la misma privación de la libertad? Por supuesto. Yo, sin ser abolicionista, sí creo que la privación de la libertad tiene que ser excepcionalísima. Y Colombia en eso ha roto todas las reglas de un Estado social y democrático de derecho. Primero, pensando que el derecho penal soluciona los problemas sociales, educativos y financieros de un país, pensando que el delito se acaba con la creación de nuevos tipos penales o aumentando las penas, y eso ha sido un fracaso no solo en Colombia, sino en absolutamente todas las partes del mundo. Es más, nuestras cárceles, como lo decía también el profesor italiano, se vuelven una escuela del crimen. Y nosotros no hemos aprendido a privilegiar la eficacia de la pena sobre la validez de la pena y la necesidad de la pena. ¿Qué le duele a la organización criminal? Le duele saber que después de tener una pena concreta, concisa, que además le va a servir para resocializarse, a la salida no va a encontrar una fortuna enterrada debajo del piso, en caletas o en propiedades o inmuebles o por medio de testaferros. Entonces es absolutamente claro que lo que menos le sirve al Estado para pelear contra cualquier clase de crimen es la cárcel. Y yo creo que el debate hay que darlo por una sencilla razón. En muchos países, por lo menos en 10 donde se ha hecho el estudio por parte nuestra, cuando usted mira las bases de los códigos o anteproyectos de los códigos, no hay una sola motivación del por qué se le impone a un delito una pena respectiva. Y en Colombia no existe en ningún acta de código penal
el por qué al homicidio le ponen, por ejemplo, de 13 a 25. No existe. Ustedes encuentran 10, 20 horas de discusión de por qué el homicidio tiene que ser así, que si esto es dolo, culpa con representación, que si el homicidio debe ser culposo, que si este delito debe estar. Pero cuando se impone la pena, no hay una sola discusión y no se vinculan a la creación de normas ni a personas expertas en política criminal, y esto lo digo con respeto, no se le hace caso a las personas que están en los consejos académicos de política criminal y por eso después las leyes se caen en el Congreso. En la Corte, perdón, el último ejemplo, 48 académicos de todo el país, de todas las ideologías, le dijimos en su cara al Congreso de la República que la cadena perpetua no iba con la estructura de la Constitución. ¿Qué hicieron? Sacaron la ley, bombos y platillos, fiesta, celebración. ¿Cuál fue el resultado? Se cayó la ley de cadena perpetua. Entonces, la conclusión, señora viceministra y miembros del panel y auditorio y todas las personas que nos oyen es, Colombia tiene que empezar a pensar dos cosas. El derecho penal no soluciona los problemas y la mejor forma de combatir cualquier clase de crimen no es la cárcel. Y quiero terminar con esto, también con una pequeña observación al presidente de la SAE, que además lo ha hecho muy bien. La tercera observación que les quería dejar, pero que por el tiempo no quedó, pero aprovecho acá en la pregunta y es muy breve. ¿Será válido que todos los procesos y extinción de dominio no tengan ni prescripción ni caducidad? ¿Eso será respetuoso de la Constitución? ¿Eso no contribuye a que los investigadores, fiscales y jueces se tomen el tiempo que se les da la gana para iniciar un proceso y por eso los bienes se dañan y se afectan? Yo creo que también tenemos que hacer un debate sobre esos fenómenos. Muchísimas gracias. Doctor Cancino, muchísimas gracias. Doctora Ávila, ¿cuál cree usted que son los principales retos que hoy tenemos para hacer efectiva la acción de extinción de dominio? Gracias, vice. Yo creo que también aprovechando la oportunidad para responder esa última pregunta del doctor Cancino, que es muy pertinente. La ley 1849 y la ley 1708 del 2014 trataron de generar en esto una ponderación. O sea, es ridículo que un fiscal no demande la extinción de dominio dentro de un término perentorio. ¿Sí? Eso lo digo con todo el respeto, ¿sí? Pero la ley 1708 trae un plazo ya, 6 meses para demandar la extinción de dominio. Hay casos que llevan más de 10 años en la Fiscalía y no tienen una demanda ante jueces. Y el gran problema que nosotros tenemos es, ¿cuántos jueces hay? 11, en todo el país. Y una sola sala de segunda instancia, en el Tribunal de Extinción de Dominio en Bogotá, con 4 magistrados, para asumir todos los procesos de extinción de dominio. Entonces, ¿qué le hemos dicho nosotros al país desde la Comisión Intersectorial de Extinción de Dominio, pues, por supuesto, con el liderazgo del Ministerio de Justicia, del Fiscal General de la Nación? Y es, miren, la plata que la SAE produce tiene que servir para fortalecer la rama. Y tiene que servir para que, tengamos más jueces, tengamos más fiscales y tengamos más salas de segunda instancia. Nosotros le hemos entregado, como nunca, estamos vendiendo y estamos arrendando. Este año vamos a arrendar el mismo número de inmuebles que arrendamos durante los últimos 3 años. Hemos duplicado las ventas, más de 160.000 millones en ventas. El mejor año había sido 90.000 cuando vendimos la Casa Gacha. Pero le hemos entregado a la rama judicial, a través del Consejo Superior de la Judicatura, 125.000 millones de pesos. Entonces, lo que le estamos diciendo es, utilicen esos recursos para fortalecerse, porque la enajenación temprana nos permite generar valor, pero tenemos que constituir una reserva técnica. Esa reserva hoy cuesta 480 millones de pesos, que si nosotros priorizamos esos procesos de extinción de dominio de aquellos activos que ya hemos comercializado, por ejemplo, casos como el de Ener Tolima, la vendimos en 425.000 millones de pesos, un activo que perteneció al Grupo Nule. Ese activo debería tener ya una sentencia. Drogas La Rebaja, más de 20 años sin una sentencia de extinción de dominio.
No hemos podido nosotros determinar si en efecto tenía un origen ilícito. El grupo Grajales, más de 10 años en proceso de extinción de dominio y todavía no podemos determinar a ciencia cierta si el origen fue ilícito. Eso, la verdad, cuando lo contamos, da pena. Entonces, ahí es donde tenemos nosotros que ponernos la conciencia como camisa y determinar que en esto tenemos que tomar decisiones prontas para que el país pueda ver los resultados, porque lo contrario, lo que estamos viendo es una cantidad de activos que no generan valor. Gracias. Doctor Andrés, muchísimas gracias por sus reflexiones y finalizaría esta ronda de preguntas preguntándole al doctor Mauricio Pava qué objetivos estratégicos en materia de política criminal deben fortalecerse para combatir el lavado de activos. Colombia, el sector empresarial ha empezado a caminar de una manera muy eficiente el discurso de compliance y las primeras, segundas y terceras líneas de defensa corporativas. Lavado de activos, el lavado de activos es casi que la razón de ser para que exista la propuesta y los modelos de cumplimiento. Por allá cuando en Viena crearon el lavado de activos, los primeros que levantaron la mano fueron los banqueros, y los banqueros dijeron, venga, ¿qué pasa con nosotros? Porque va hoy y siempre el lavado de activos, los dineros del delito van a ser transados por el sistema financiero, eso es inevitable, y entonces, ¿qué va a pasar con los banqueros? Y allí entonces surgen las primeras recomendaciones en materia de cumplimiento, en materia de compliance, las recomendaciones de Gafi, y vamos recorriendo ese camino. Llegamos a hoy, y hoy no solo los bancos, que son muy sólidos en materia de compliance, en lavado de activos, por ejemplo, sino el sector real también, que ha quedado incorporado en la prevención del lavado de activos, y ya nosotros vemos que las políticas de orígenes de fondo, las políticas de gestión de riesgos, de control de riesgos, no son solamente de la banca, sino que son transversales a todas las empresas. Entonces es un buen momento para que el Estado en sus programas de política criminal fortalezca mucho más el modelo y el discurso de cumplimiento y de compliance por parte de los actores económicos. Muy importante, es necesario que el discurso de compliance y el apoyo al compliance no sea solamente algo decorativo o cosmético, sino que sea realmente una política de Estado dentro de los principios de autorregulación regulada de los ciudadanos corporativos, pero además que tenga un valor, porque en los países donde los modelos de cumplimiento llevan operando ya digamos unos años importantes, donde hay responsabilidades punitivas de personas jurídicas y demás, una de las críticas frente a la política del Estado en materia de cumplimiento es que obliga a tener modelos de cumplimiento, pero no los valora. En el momento en que la empresa del ciudadano corporativo se enfrenta frente a un riesgo y muestra su modelo de cumplimiento y todo lo que ha hecho en debida diligencia, pues como se consolidó, se materializó un riesgo, pues entonces el modelo de cumplimiento que tiene no le dan el valor exculpativo que podría tener. Entonces, como política criminal, yo le propongo, señora viceministra, propongo en este panel que sirve fortalecer el discurso, los instrumentos y el modelo de cumplimiento para el sector empresarial y para los ciudadanos corporativos. Pero que el ciudadano corporativo sepa que si hace unas inversiones importantes en gestionar los riesgos, el Estado va a valorar al momento en que vaya a revisar su comportamiento frente a los riesgos, va a valorarlo y lo va a premiar, va a reconocer que no ha incurrido en temas de déficit organizacional, de culpabilidad empresarial y ese tipo de, digamos, de asuntos, de eventos, de naturalezas, que es lo que permite que cumplimiento opere. Apoyo estatal en el sentido de que el principio de autorregulación regulado sea una realidad, pero de otro lado, premiar, valorar el esfuerzo del ciudadano corporativo por implementar modelos de cumplimiento no cosméticos y reales. Yo creo que eso puede ser parte de la política criminal del país. Doctor Mauricio, muchísimas gracias, y a todos los panelistas, muchísimas gracias, ha sido realmente un gusto. Sabemos que este tema no se puede cerrar acá y no quiero pretender que con las conclusiones que
que he tratado de extractar de lo que ustedes han dicho, vayamos a cerrar el tema ni mucho menos. Es un tema al que le tenemos que trabajar muchísimo y que muy seguramente, y espero que así sea, nos encontremos en futuros escenarios para continuar construyendo. A manera de conclusión, señalaría y destacaría las siguientes. Sin lugar a dudas, la cooperación jurídica internacional es necesaria para la lucha contra esta forma de criminalidad. Los estados no podemos luchar solos contra estas formas de criminalidad y tenemos que concurrir más como comunidad internacional a diseñar mecanismos, a unificar procedimientos y a intercambiar información que nos permita ser mucho más efectivos en la disrupción de estas redes de valor, que, como lo decían muy bien nuestros panelistas, no solo aluden al tema de narcotráfico, sino a un sinnúmero de conductas criminales que subyacen a estas formas criminales. Sin lugar a dudas es importante, y ahí tomo un poco la iniciativa del doctor Enrique Gil Botero, y es crear y pensar en una red de administradores de bienes objeto de lavado de activos. Si nuestros administradores en materia de los administradores de los bienes que son incautados y confiscados se hablan más, vamos a poder tener mayor eficiencia en las acciones de extinción de dominio y vamos a lograr generar golpes de mayor impacto en las redes criminales, que, como lo hemos dicho durante todo este panel, no están solo en Colombia, sino trascienden fronteras, no están solo en España, sino trascienden fronteras. En todos los lugares del mundo hay presencia de estas redes criminales que tienen muchos lugares, digamos, desde donde delinquen. Muy importante señalar que el intercambio de información es vital para desarticular esas redes de apoyo, y no solo el intercambio de información desde el punto de vista de los organismos de inteligencia y de la investigación criminal, sino también de los entes administrativos y las administradoras de bienes. Eso va a fortalecer la acción no solo penal y judicial, sino también la acción administrativa. Muy importante también que la extinción de dominio y el lavado de activos no solo están ligados a modelos de administración de bienes, sino que debemos pensar en una cooperación internacional que nos permita identificar y priorizar aquellos bienes que son de mayor interés para desarticular esas redes de crimen organizado internacional que más impacto le generan al mundo. Sin lugar a dudas, tenemos que trabajar por tener unas definiciones legales y un sistema jurídico internacional mucho más comprensivo, porque muchas veces los mismos ordenamientos jurídicos constituyen la principal barrera a la lucha efectiva contra estos fenómenos criminales. Como decía el doctor Andrés, tenemos que todavía el modelo de administración de bienes y la acción de extinción de dominio puede ser más eficiente y vale la pena revisar para avanzar hacia un modelo más eficiente y quizás un modelo universal que nos permita comunicarnos con otros países del mundo en materia de extinción de dominio. Y sin lugar a dudas la propuesta que hace el doctor Mauricio, que la quisiera dejar también como conclusión, y es que hay que fortalecer los modelos de cumplimiento de los ciudadanos corporativos, y no solo fortalecerlos, que el Estado tenga la capacidad en un momento dado de valorarlos y de utilizarlos para la lucha contra estos fenómenos criminales. Quisiera concluir con estas breves conclusiones, anticipando de que el tema no termina acá y muy seguramente nos encontraremos en futuros escenarios. Muchísimas gracias, ha sido un placer.